Casi inmediatamente después que el nuevo gobierno estadounidense asumiera el cargo el 20 de enero del 2025, la geopolítica del país cambió rápidamente. Todo comenzó con el Día de la Liberación, el 2 de abril del 2025, cuando el equipo presidencial anunció una guerra comercial contra el mundo entero. Esta guerra preveía la imposición de nuevos aranceles y medidas comerciales drásticas contra todos los aliados, socios estratégicos y socios comerciales, con el objetivo de aumentar los impuestos sobre las importaciones y reducir la dependencia de las importaciones extranjeras. Desde entonces, el ritmo de esta guerra comercial se ha acelerado a un nivel sin precedentes en el último siglo. En 2025, Estados Unidos lideró la ofensiva y parecía estar ganando la guerra comercial contra sus aliados. Durante un tiempo, no se observaron ningunas represalias. Pero para finales del año 2025, los aliados y socios comerciales estratégicos habían ya encontrado la manera de contrarrestar los aranceles estadounidenses sin desatar una guerra comercial. Esto desencadenó numerosos debates en la reunión de Davos del 20 al 24 de enero del 2026, en particular con los discursos de Emmanuel Macron, presidente de Francia, y Mark Carney, el primer ministro de Canadá, quienes advirtieron: estamos en medio de una ruptura, no de una transición. El mensaje de Carney fue claro. El orden económico y político internacional se enfrenta ahora a una profunda ruptura estructural. Además, advirtió: ese es un cambio marcado por la rivalidad, la coerción y la autonomía estratégica, donde la cooperación y la integración globales están llegando a su fin y Estados Unidos decide volver a la fuerza bruta en el sistema global. En las 2 semanas posteriores a esas declaraciones, los antiguos aliados de Estados Unidos respondieron no con aranceles, sino alterando drásticamente el panorama geopolítico. Esto resultó en la creación de un nuevo sistema comercial que ignora a Estados Unidos y favorece el comercio entre bloques y naciones, excluyendo el país americano. Si la situación continúa, entraremos en un sistema donde América primero se transformará en América solo, mientras otros países ya empezaron una nueva colaboración para contener esta nueva influencia hegemónica estadounidense. Ahora, ¿cómo sucedió eso? Para comprender, es necesario repasar brevemente las razones del éxito del comercio internacional en el ámbito económico durante los últimos 150 años y las razones por las que 2025 marcó el fin de la globalización tal como la conocemos. Primero tenemos que mencionar el padre del libre comercio, Adam Smith. En 1776, tras la publicación de su libro La riqueza de las naciones, Adam Smith se convirtió en uno de los principales pensadores y arquitectos del libre comercio mediante un mecanismo que se conoce como la ventaja absoluta. La diferencia clave radica en que Adam Smith argumentó que los países deberían comerciar libremente en lugar de restringir las importaciones, es decir, el comercio debe de ser sin aranceles, sin cuotas y sin ninguna barreras de entrada. También afirmó que no debería haber control en el mercado interior mediante una intervención gubernamental excesiva. Las ideas de Adam Smith sobre el libre comercio eran las siguientes. Primero, la especialización aumenta la riqueza. Los países deberían producir lo que mejor saben hacer y comerciar con el resto.
Luego, los mercados libres asignan recursos eficientemente mediante la competencia. Además, las restricciones comerciales, o sea, los aranceles, los monopolios, el mercantilismo, reducen la prosperidad. Y por fin, la famosa teoría de la mano invisible, the invisible hand, sugiere que el interés individual en los mercados puede beneficiar a la sociedad en su conjunto. Adam Smith proporcionó uno de los primeros argumentos económicos sistemáticos que explican por qué el libre comercio beneficia a todas las naciones que participan. Luego, en 1817, otro economista, David Ricardo, introdujo el concepto de ventaja comparativa en su libro sobre los principios de la economía política y la tributación. En este libro, describe cómo el comercio beneficia a los países, incluso si uno de ellos es más eficiente en la producción de todos los bienes. Y también porque lo que importa es la eficiencia relativa y no la absoluta. Aquí, la idea clave de Ricardo es la ventaja comparativa. Cada país debería especializarse en lo que produce al menor costo de oportunidad. Y finalmente, alrededor de 1980, el estadounidense Paul Krugman desarrolló la nueva teoría del comercio basada en economías de escala, competencia global, aranceles muy bajos o inexistentes, pocas restricciones comerciales entre países, mercados abiertos para bienes y servicios, integración económica global, instituciones y cooperación internacional, movimiento transfronterizo de capital, personas e ideas, gobernanza global o, en ocasiones, estándares globales compartidos. La idea de estos tres modelos es que las economías interconectadas son mucho más eficientes si compartan la interconexión global en general y no solo en el comercio. Estos tres modelos constituyeron el principal argumento a favor del libre comercio moderno entre 1800 y 1980 y la globalización entre 1980 y 2020. Desafortunadamente, desde 2020 el escepticismo hacia la globalización ha aumentado, ya que las crisis globales, las desigualdades económicas, el aumento desproporcionado de riqueza de la clase billonaria y las tensiones geopolíticas han llevado a muchos a cuestionar si la integración global realmente beneficia a los ciudadanos comunes o principalmente a las grandes corporaciones, los inversores y los oligarcas. El debate actual enfrenta a quienes desean abolir el comercio global y la globalización. Eso en particular es el movimiento MAGA o América Primero, America First, contra el resto del mundo que aspira a una globalización más equilibrada, basada en el Estado de Derecho, el control nacional, la seguridad y la protección económica interna. Esto demuestra claramente que la nueva doctrina estadounidense, que pretende establecer un nacionalismo económico que tan solo beneficia a Estados Unidos, conduce al aislacionismo. Aquí cabe destacar que el nacionalismo económico se asemeja cada vez más al nacionalsocialismo, o sea, Estado fuerte, globalización impulsada por las corporaciones, apoyo incondicional a los oligarcas, apoyo a los líderes nacionales, liderazgo económico global, corrupción y poder económico mediante dominación, etcétera, etcétera. Mientras tanto, el resto del mundo busca modernizar la globalización apoyándose en una economía basada en el Estado de Derecho, las normas, la protección social, la regulación,
la competencia multilateral, la protección de los ciudadanos y la soberanía económica mediante la coordinación multilateral. Para 2026, Estados Unidos ha llegado tan lejos que casi se encamina hacia un modelo similar al de China a través del capitalismo de Estado y quizás incluso una dictadura donde el gobierno controla completamente la economía, garantizando así el poder y la estabilidad nacional. Y pues ya, estamos en 2026. Ahora, ¿cuál es la estrategia del gobierno estadounidense para que Estados Unidos vuelva a ser grande? Bueno, yo no estoy seguro que existe una estrategia, y ni siquiera estoy seguro de que vayamos a lograr lo que Estados Unidos vuelva a ser grande. Pero voy a intentar dar una explicación de por qué se hace este cambio drástico, nefasto. Bien, así es como funciona el programa MAGA. Económicamente, el gobierno actual ha optado por basarse en dos ideas claves de la era de Reagan, conocidas como Reaganomics. Estas dos ideas principales son: al enriquecer aún más a los ricos, se desencadena la economía de goteo, o sea, en inglés eso se llama trickle-down economy. Para que la economía funcione, deben eliminarse todos los obstáculos al capitalismo, incluyendo todo tipo de regulación, inclusive el impuesto sobre las ganancias. Y, por supuesto, para evitar el regreso de estas regulaciones, todas las agencias gubernamentales deben reducir drásticamente o incluso eliminarse por completo. ¿Y qué creen? Este desmantelamiento fue implementado por Elon Musk y su equipo Doge entre abril y mayo del 2025. Claro, continúa hoy con el desmantelamiento de agencias más pequeñas como la EPA y la eliminación de la mayoría de las regulaciones. La economía de goteo se basa en la idea de que al reducir los impuestos a los ultra ricos, estos invertirán su dinero en el país, lo que se traducirá en un aumento de la producción. Recuerde la frase clave: si lo construyes, vendrán. La idea de este gobierno es que cuando la producción aumenta, se necesita y por lo tanto se genera empleo. Eso genera menos desempleo, salarios más altos y un mayor consumo. Bueno, esa es la idea, ¿no? Porque desafortunadamente ahora sabemos que la economía de goteo nunca ha funcionado, ni siquiera con Reagan. Porque cuanto más dinero ganan las empresas, más dividendos pagan a sus inversores, más se pagan a sí mismo o a su junta directiva, más recompran sus acciones en la bolsa de valores, más colocan sus fondos en paraísos fiscales, más buscan manera de pagar menos impuestos a las ganancias y más ricos se vuelven. El dinero adicional liberado por una rebaja o recorte de impuestos casi nunca se reinvierte en el país. La segunda idea importante que el actual equipo de liderazgo ha tomado prestada de la era Reagan es la del gobierno limitado. Reagan lo expresó en su discurso inaugural el 20 de enero de 1981. Dijo: el gobierno no es la solución a nuestros problemas. El gobierno es el problema. También declaró: las 9 palabras más aterradoras del idioma inglés son: soy del gobierno y estoy aquí para ayudarte. Por lo tanto, el razonamiento del gobierno actual de Estados Unidos es que quieren abolir y destruir el gobierno estadounidense porque lo consideran perjudicial. De hecho, la idea de que el gobierno es perverso está arraigada en el ADN de la mayoría de los estadounidenses. Y para quienes no lo crean, se hará todo lo posible para convencerlos. El resultado: el gobierno está cerrando secciones enteras de agencias gubernamentales,
Una vez cerradas, estas agencias ya no podrán brindar servicios esenciales a los ciudadanos, a ustedes. Por lo tanto, los ciudadanos, ustedes, estarán convencidos de la incapacidad del gobierno para brindar estos servicios. Este es una técnica de propaganda muy poderosa, señores. Y lo primero que hizo Trump al asumir el cargo fue reducir el tamaño del gobierno federal, despidiendo a 24,000 funcionarios de alto rango, impidiendo así la implementación de cualquier política. Pero eso no fue todo, porque también lograron despedir a 317,000 empleados federales que dejaron sus puestos para 2025. Estas salidas fueron voluntarias, logradas mediante presión gubernamental, rescisiones de contratos y jubilaciones anticipadas. ¡Wow! 317,000 funcionarios renunciaron. Recuerde, el gobierno despidió deliberadamente a una cantidad muy masiva de funcionarios para debilitar al gobierno. Y si cree que este gobierno se ha vuelto repentinamente ineficiente, es porque se hizo de manera intencional. Y eso no se hizo por razones económicas, como se dijo, sino por razones políticas, para que los ciudadanos odien al gobierno, porque al carecer de personal se vuelve ineficiente. El equipo ejecutivo desmanteló también el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional. Por lo tanto, todos los organismos que normalmente transmiten información de inteligencia y militar al presidente para que pueda tomar decisiones informadas fueron eliminados deliberadamente. Estas dos políticas, recortes de impuestos para los oligarcas y el desmantelamiento del gobierno, han sido apoyadas durante siglos por prácticamente todos los conservadores y libertarios. Además, el gobierno actual enfrenta numerosos problemas: control de la inflación, reducción de la colosal deuda, reducción del desequilibrio comercial, mejora de la demografía, etcétera, etcétera. Y el actual liderazgo estadounidense cree que ha habido un desequilibrio. El actual liderazgo estadounidense cree que se ha consolidado un desequilibrio comercial y que la mayoría de los países han aprovechado de la globalización para beneficiarse de la generosidad estadounidense, debilitando así a su poder. Sin embargo, las tensiones globales actuales no son solo resultados de decisiones políticas recientes, sino también de cambios estructurales a largo plazo, en particular el auge y el riesgo de colapso de la globalización. El orden mundial de la posguerra estableció un sistema de globalización basado en garantías de seguridad y libre comercio, dominado en gran medida por Estados Unidos. Estados Unidos son los que lo hicieron. Este sistema permitió a los países especializarse en sus producciones más eficiente y comerciar libremente con otros. Esa lógica se inspiró en las ideas de Adam Smith, quien argumentó, recuerden, que la especialización y la división del trabajo aumentan la productividad y la riqueza. En lugar de producir todo localmente, los países se centraron en sus fortalezas. Por ejemplo, Alemania se ha especializado en la fabricación de precisión, Francia en productos de alta gama, Corea del Sur en chips de memoria, China en ensamblaje de piezas, Singapur en su papel como centro de comercio, finanzas y logística global, Taiwán en semiconductores avanzados, India en la exportación de servicios y la subcontratación global, y Estados Unidos en servicios de diseño, computación y tecnología. Al combinar componentes de diferentes países, las cadenas de suministro globales han permitido producir bienes de forma
más eficiente y a un costo menor de que cualquier país podría lograr por sí solo. Este sistema ha ayudado a decenas de países a salir de la pobreza. Además de los beneficiarios ya mencionados, podemos añadir Malasia, Indonesia, Bangladesh, Polonia, Eslovaquia, Estonia, Rumania, Chile, México, Perú, Turquía, Etiopía, Ruanda, Túnez, Senegal y muchos otros. Economías emergentes como China, Corea del Sur y otras se han integrado a los mercados globales especializándose en la manufactura o el ensamblaje, exportando bienes a mercados más ricos y utilizando los ingresos generados para industrializarse y mejorar el nivel de vida. La globalización ha generado un crecimiento económico sin precedentes, avances tecnológicos y una mayor prosperidad global al permitir que las naciones se centren en sus fortalezas en lugar de duplicar la producción nacional ineficiente. Sin embargo, este sistema global se está derribando. Esto se debe a que muchos estadounidenses piensan que otros han salido ganando con la globalización mientras que ellos han perdido. Y eso a pesar de que el nivel de vida en Estados Unidos ha aumentado considerablemente gracias a la importación de bienes esenciales a precios muy bajos. Además, los estadounidenses perciban que las salvaguardias que sustentan el comercio global se están debilitando, ya que muchos países son menos propensos a alinearse con Estados Unidos. Finalmente, los cambios demográficos y de liderazgo están reduciendo el número de trabajadores y consumidores en todo el mundo. El envejecimiento de la población y la disminución de las tasas de natalidad están socavando las bases económicas del comercio global. Menos trabajadores significan menos producción y consumo, lo que reduce los incentivos para una integración internacional profunda. Con el declive de la cooperación global, los países podrían verse obligados a volverse más autosuficientes económicamente, pasando de la especialización a la generalización. En lugar de depender de las cadenas de suministro globales, las naciones intentarían producir más bienes localmente, incluso si esto resulta menos eficiente y pierden su ventaja en productividad, haciendo productos más caros y aumentando la inflación. Sí, esta disminución de la productividad provocará un aumento de la inflación y una creciente pobreza, no solo en Estados Unidos, sino también en los países que abandonan los acuerdos multilaterales en favor de políticas nacionalistas. Esta transición contradice al principio de Adam Smith de que la especialización aumenta la productividad y la riqueza. Si los países tienen que gestionar ellos mismos todas las etapas de la producción, el progreso tecnológico se va a ralentizar, los costos aumentarán y es probable que el nivel de vida disminuya. Las consecuencias de la generalización nacional incluirán inflación, menor eficiencia y estancamiento tecnológico. Las economías avanzadas podrían tener que dedicar recursos a actividades de bajo valor añadido que antes externalizaban, mientras que las regiones dependientes de la exportación, como Europa o América Latina, podrían enfrentarse a graves dificultades económicas. A nivel mundial, la pérdida de integración de los mercados reduciría las economías de escala que durante años impulsaron la innovación y el crecimiento. En resumen, la globalización fue un sistema que incrementó significativamente la prosperidad en todo el mundo gracias a la especialización y el comercio internacional, pero las presiones demográficas y las tensiones geopolíticas lo están desmantelando, empujando al mundo hacia un orden económico
menos eficiente y más fragmentado que desafía los principios fundamentales de la visión de Adam Smith. Con base a esta observación, la actual administración también busca expandir la producción estadounidense, reubicando la manufactura en Estados Unidos. El colapso del comercio global y la integración manufacturera crea un importante problema económico relacionado con el ensamblaje para la economía estadounidense. Durante décadas, la globalización permitió a Estados Unidos especializarse en actividades de alto valor añadido, como el diseño, la tecnología y los servicios avanzados, mientras que los países de bajo coste se encargaban de las etapas de mayor intensidad laboral, como la fabricación básica y el ensamblaje de productos. Esta división internacional del trabajo contribuyó a mantener bajos los costes de producción y el nivel de vida estadounidense. El salario medio en Estados Unidos rondaba los $75,000, mientras que en los países con un ensamblaje de bajo coste era significativamente inferior. Sin embargo, con el debilitamiento de las relaciones comerciales y la fragmentación de las cadenas de suministro globales, fenómenos acelerados por los cambios de política del gobierno de Trump, Estados Unidos podría verse obligado a reubicar una mayor parte del proceso de producción en su país. El problema radica en que el trabajo de ensamblaje requiere una gran mano de obra para las tareas de bajo coste, bajo valor añadido e intensivas en mano de obra. En Estados Unidos, donde los salarios medios son muy altos, reubicar este trabajo provocaría una disminución del nivel de vida o una inflación, ya que la mano de obra estadounidense es significativamente más cara que la mano de obra convencional de ensamblaje en el extranjero. Acuerdos comerciales previos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ayudaron a mantener un sistema de especialización regional que evitó este problema. México, en particular, era un lugar ideal para ensamblar piezas de todo el mundo a un costo relativamente bajo. Con el debilitamiento de estos acuerdos, Estados Unidos enfrenta un desequilibrio estructural. Su economía depende de trabajos de ensamblaje baratos, pero carece de mano de obra calificada y no calificada para realizarlos de manera eficiente. Las posibles soluciones incluyen reconstruir las alianzas comerciales o externalizar otra vez el ensamblaje a países con menores costos laborales. Sin estos acuerdos, Estados Unidos corre el riesgo de un aumento en los costos de producción, ineficiencias económicas y un deterioro en su desempeño tecnológico y económico. Y eso a medida que la especialización da paso a una costosa autosuficiencia. Vemos que la revolución manufacturera con la relocalización industrial masiva que anunció Trump no se hizo y probablemente no se va a hacer porque Estados Unidos no tiene una mano de obra calificada y los estadounidenses no están dispuestos a dejar salarios de $70,000 o más para ganar ahora la mitad. Una solución es una relocalización industrial en Estados Unidos sin mano de obra humana, pero con robots industriales o robots autónomos o inteligencia artificial. Peor, hasta la fecha la inversión en capital no ha llegado. Peor aún, esta inversión ha bajado debido a las medidas irresponsables del gobierno actual. Otra solución es la relocalización en lugares que se llaman zona especial de libre comercio, donde los costos de fabricación están muy bajos. Estas zonas son paraísos industriales donde no hay ninguna reglamentación laboral, no hay salario mínimo, no hay reglamentación ambiente, no hay impuestos a la producción y no hay impuestos a las ganancias. Y todo se puede hacer sin control.
Y recuerda que los oligarcos odian el control de los gobiernos sobre sus empresas. Es por eso que el equipo geopolítico de Estados Unidos está trabajando muy duro para abrir estas zonas libres en el Donbass, o sea, en Ucrania, ¿no? En Gaza, en islas del Pacífico y hasta en Groenlandia, Venezuela, Colombia y Cuba. ¡Sí, señor! A pesar de esto, Estados Unidos debe duplicar el tamaño de sus fábricas. Finalmente, la inmigración es un tema central en la política del poder ejecutivo estadounidense. La inmigración a Estados Unidos pone de relieve una tensión central entre las preocupaciones culturales y las realidades económicas. Por un lado, algunos legisladores y voces conservadoras perciben la inmigración como una posible amenaza cultural. Temen que si la inmigración no se regula adecuadamente, los inmigrantes formarán comunidades no asimiladas, cuestionarán la identidad estadounidense tradicional y crearán una subclase permanente que operará al margen del sistema legal y financiero. Desde esta perspectiva, un control fronterizo insuficiente y unos mecanismos de asimilación limitados podrían socavar la cohesión social, debilitar el Estado de Derecho y aumentar la delincuencia al empujar a los inmigrantes a la economía informal donde carecen de protección legal o incentivos, otra vez, para integrarse. Sin embargo, el debate también destaca que una suspensión total de la inmigración generaría graves problemas económicos. Estados Unidos se enfrenta a un declive demográfico debido a la jubilación de la numerosa generación del baby boom y al envejecimiento de la población. Dado que el crecimiento económico depende de un equilibrio estable entre productores y consumidores, una disminución de la fuerza laboral se traduce en una menor productividad, una reducción de la recaudación fiscal y una deceleración de la expansión económica. Ahora, históricamente la inmigración ha ayudado a contrarrestar estas tendencias al proporcionar mano de obra calificada y barata. Esta inmigración también ayudó a apoyar la demanda y fomentar el crecimiento económico a largo plazo. Desde esta perspectiva, eliminar la inmigración perjudicaría el mercado laboral y aceleraría el declive demográfico y económico. En vista de eso, dada la situación actual, restringir la inmigración mientras se ofrecen vías limitadas para obtener un estatus legal conducirá al peor resultado posible. Esta política sin sentido generaría escasez económica y aumentaría las tensiones sociales al marginar a los migrantes y obstaculizar su asimilación. Una política más coherente, según esta perspectiva, combinaría la inmigración controlada con la integración legal, permitiendo a los migrantes participar plenamente en la sociedad, preservando al mismo tiempo todos los beneficios económicos. En general, este debate refleja una división política más amplia. La inmigración se considera tanto un riesgo cultural como una necesidad económica. Los conservadores se preocupan por la identidad y la estabilidad social si la inmigración se expande, mientras que quienes se oponen a las restricciones estrictas advierten que el cierre de las fronteras perjudicaría la vitalidad económica de un país cuya prosperidad depende del crecimiento poblacional. Ok, entonces en conclusión, ¿qué se debe de hacer? Pues primero, las agencias gubernamentales claves deben reabrirse y reestructurarse lo antes posible. Dado el daño causado por la actual administración, podrían pasar al menos 10 años antes de que los estadounidenses recuperen la confianza en sus gobiernos. Segundo, el gobierno debe contratar de inmediato economistas y expertos especializados, no políticos. Tercero,
Estos expertos deben reconstruir relaciones sólidas con todos los socios económicos y comerciales mediante acuerdos comerciales bilaterales, multilaterales o internacionales. Cuarto, estos especialistas deberían desarrollar de inmediato una política industrial que incluya 1. Incentivos financieros para la producción nacional. 2. Una política comercial estratégica, protección y competencia leal. 3. Desarrollo de la fuerza laboral y formación profesional. 4. Desarrollo de infraestructuras y ecosistemas industriales. 5. Innovación e inversión tecnológica. 6. Medidas de seguridad en la cadena de suministro. 7. Una política energética para costos de producción competitivos. 8. Reforma del marco regulatorio y del entorno empresarial. Y 9. Contratación pública. Cabe decir, por cierto, que nada de eso se ha hecho y nada de eso se está haciendo actualmente. Ahora, si vives en Estados Unidos y si quieres mejorar la economía del país, ¿qué piensas de estas propuestas? Te leo en los comentarios y buena suerte.